Buenas tardes. El día de hoy, mi grupo, que está constituido por Tocarrucho Villarreal Joy, María del Carmen Parra Vázquez, Cantero Diego Juliana y mi persona Belén López Daniela, le venimos a hablar acerca de estadística descriptiva con un pequeño ejercicio. Nos plantean que los siguientes datos corresponden a los cobros realizados a 25 pacientes en la sala de urgencia de 2 hospitales urbanos. Nos dan un hospital A y un hospital B. Nos piden realizar una tabla de frecuencia e interpretar lo obtenido. Para resolver esto, nos podemos localizar en R para encontrar dichas soluciones. Eliminamos esto y empezamos a ejecutar. Primero, le nombramos a la plantilla, en este caso yo lo nombré, se realiza un estudio acerca de los cobros realizados a pacientes en la sala de urgencia en un hospital. El sujeto serían los pacientes y la variable serían los pagos. Este es el resultado del hospital A. Empezamos a ejecutar. Utilizamos la función set para establecer semilla aleatoria para todas las funciones de alteración. Entonces aquí tenemos los valores, el número de pacientes, que lo representaremos con N, que nos daría 25. Encontramos el número de clases, que nos da como resultado 6, la amplitud, que es 13, encontramos los intervalos, pero tenemos que encontrar los intervalos inferiores y los intervalos superiores. Tenemos como intervalos inferiores A 171.1, 184.1, 197.1, 210.1, 223.1, 236.1. Y como intervalos superiores tenemos a 184.1, 197.1, 210.1, 223.1, 236.1 y por último 249.1. Juntamos toda esta información y aquí la podemos observar. Ahora encontramos la marca de clase, que sería 177.6, 190.6, 203.6, 216.6, 229.6 y por último 242.6. Obteniendo esto, encontramos las frecuencias. Primero encontraremos la frecuencia absoluta, que es 1, 3, 5, 8, 3, 5 y R sub I. Utilizamos la función round para redondear y nos da un resultado de 0.04, 0.12, 0.20, 0.32, 0.2 y 0.20. Hacemos nuestra tabla de frecuencias, que era lo que nos pedía el ejercicio, y aquí la podemos ver. Al tener esta tabla de frecuencias podemos hacer interpretaciones. Por ejemplo, F minúscula 1. Podríamos decir que a un paciente se le cobró entre 171.10 y 184.1. F minúscula 2. A 3 pacientes se les cobró entre 184.1 y 197.1. R mayúscula 3. Se podría decir que el 36% de los pacientes se los cobró entre 197.1 y 210.1. Pero no solamente se le puede hacer interpretaciones a la tabla de frecuencia, también se le pueden hacer sus respectivos gráficos, como histograma o box plots. Primero les mostraré el histograma del hospital A, que es el que se verá a continuación. Este histograma es la representación de los datos obtenidos con relación a la frecuencia absoluta del costo que pagan los pacientes en el hospital A. Se observa que se cobra un porcentaje de 1 entre 162 a 184 aproximadamente. Ahora bien, los valores de cobro entre 184 a 201 aproximadamente aumentan hasta 2,7.
Luego siguen aumentando los valores entre 202 a 213 hasta llegar a 8,1. Asimismo, desciende entre los valores de cobro entre 215 a 240 con frecuencia absoluta similar. Por último, sigue descendiendo hasta llegar a 252. La distribución de los datos es asimétrica negativa, debido a que la cola de la distribución apunta hacia la izquierda y produce un valor de asimetría negativo. Ahora bien, podemos observar el gráfico de cajas con puntos. Esta gráfica sirve para examinar la dispersión de los datos y cualquier valor atípico. Por lo tanto, es asimétrico hacia la derecha sin datos atípicos. La cantidad de dinero que se cobra en el hospital es relativamente baja y solo algunos son elevados. Hacemos el mismo procedimiento con el hospital B. Eliminamos acá, limpiamos y eliminamos. Nombraremos igual que en el hospital A y hacemos el mismo procedimiento. Implementaremos las mismas funciones. Encontramos el número de pacientes, que va a ser igual al hospital A, que es 25. El número de clases, que ese sí va a variar, que nos da 6. La amplitud, que en este caso es 15. Los intervalos inferiores, que serían 125.5, 140.5, 155.5, 170.5, 185.5 y 200.5. Los intervalos superiores, que serían 140.5, 155.5, 170.5, 185.5, 205 y 215.5. Agrupamos esto y nos queda así, como podemos observar. Encontraremos las marcas de clase, que nos da un resultado de 133, 148, 163, 178, 193 y 208. Encontraremos sus respectivas frecuencias. Tenemos como resultado de frecuencia absoluta 2, 7, 4, 3, 6, 3 y frecuencia relativa, que utilizamos la función round para redondear, que nos da un resultado de 0.08, 0.28, 0.16, 0.12, 0.24 y 0.12. Hacemos su respectiva tabla de frecuencia, ejecutamos y aquí podemos ver la tabla de frecuencia del hospital B. También se le puede hacer sus interpretaciones. Por ejemplo, F mayúscula 1, podríamos decir que 2 pacientes pagaron entre 125 y 240.5. F minúscula 2, podríamos decir que 7 pacientes se les cobró entre 140.5 y 155.5. R sub 3, podemos decir que el 16% de los pacientes se les cobró entre 155.5 y 170.5. Y así. Igual que en el hospital A, este tiene su respectivo histograma y box plot. A continuación les mostraré el histograma del hospital B. Aquí lo podemos observar. Este histograma es la representación de los datos obtenidos con relación a la frecuencia absoluta del costo que pagan los pacientes en el hospital B. Se observa que se cobra entre 120 a 139 aproximadamente, un valor que se mantiene estándar en esa cantidad de pacientes, de cobros. Ahora bien, entre 139 a 154 aproximadamente aumenta hasta 7. Luego disminuyen los valores 154 a 170, llegando a 4. En cambio, aumenta entre los valores de cobro de 170 a 185 y desciende entre 185 a 202. Finalmente sigue descendiendo hasta llegar a 215.
Bueno, a continuación les mostraré el gráfico de cajas con puntos del Hospital B, que es el que vemos a continuación. Al igual que en el A, el Hospital B, la cantidad de dinero que se cobra en el hospital es relativamente baja y solo algunos son elevados. A continuación, las medidas descriptivas para el Hospital A. Limpiaremos, limpiar, eliminar, yes. Bueno, nos piden realizar las medidas descriptivas para los dos hospitales e interpretar. Primero empezaremos con el Hospital A, en donde tenemos todos los datos, ejecutamos. Y el número de pacientes da como resultado 25. Asimismo, nos pide también la moda, que no tiene, y la media, que nos da un valor de 216.16. Esto quiere decir que el valor medio que se cobra a los pacientes del hospital es de 216.16. Ejecutamos también la función para la mediana, que nos da un valor de 214.3. Esto se puede interpretar como al 50% de los pacientes de los hospitales se les cobra 214.3 o menos. Asimismo, buscamos los valores para los cuartiles. Ejecutamos. Para el primer cuartil, que es el 25%, podemos sacar como resultado que da 2.5. Esto quiere decir que el 25% de los pacientes se les cobra 202.5 o menos. Igual que el 50% es el segundo cuartil. Esto quiere decir que al 50% de los pacientes del hospital se les cobra 214.3 o menos. Y por último, en el tercer cuartil tenemos al 75%, que nos da como resultado 229.8, que significa que al 75% de los pacientes se les cobra 229.8 o menos. También vamos a calcular la varianza, que nos da como resultado 399.685. Esto no se interpreta porque es una medida al cuadrado. Y ejecutamos para calcular la desviación estándar. El resultado que nos da es 19.99. Esto quiere decir que el valor que se cobra a los pacientes del hospital varía alrededor del promedio en 19.99. Y por último, buscamos el coeficiente de variación. Ejecutamos y el resultado que nos da es de 9.24. La interpretación es que el porcentaje de variación de los valores que se cobran en el hospital es de 9.24% con relación al promedio. Medidas descriptivas para el Hospital B. Bueno, para el Hospital B también ponemos los datos y ejecutamos. Para saber el número de pacientes, ejecutamos también, que nos da un número 25, igual que en el Hospital A. Tampoco tiene moda, y para la media ejecutamos y nos da como resultado 172. Esto quiere decir que el valor promedio que se cobra a los pacientes del hospital es de 172. Luego, para averiguar el valor de la mediana, ejecutamos y nos da como resultado 168.9. Esto significa que al 50% de los pacientes del hospital se les cobró 168.9 o más.
A continuación, calculamos los valores para los cuartiles, en donde nos dan como resultado para el 25%, es decir, el primer cuartil, nos da 154.6. Esto quiere decir que el 25% de los pacientes pagan 154.6 o menos. En el segundo cuartil tenemos como resultado a 168.9, que es el 50%. Esto quiere decir que el 50% de los pacientes del hospital se les cobró 168.9 o más. Y por último, en el tercer cuartil tenemos como resultado al 190.3, que es el 75%, y su interpretación es que al 75% de los pacientes se les cobra 190.3 o menos. Luego procedimos a calcular la variante, ejecutamos y nos da como resultado 577.98. Esto pues no se calcula porque es un valor al cuadrado y procedimos a calcular la desviación estándar. El valor que nos da es 24.04. Su interpretación es que el valor que se cobra a los pacientes del hospital varía alrededor del promedio en 24.04. Y finalmente calculamos el coeficiente de variación. Ejecutamos y el resultado que nos arroja es de 13.97. Esto significa que el porcentaje de variación de los valores que se cobran en el hospital es de 13.97% con relación al promedio. Y ya esto sería el resultado de nuestro... ¿Qué puede sugerir al comprar los precios de cobro en los dos hospitales? El Hospital B es un hospital que tiene una inestabilidad en los cobros debido a su desequilibrio al momento de incrementar los precios, porque no sigue un control específico que le pueda dar a entender al paciente la metodología en que éste puede desempeñar los precios de atención. A diferencia del Hospital A, que a pesar de ser algo inestable, al incrementar los precios lo va haciendo de tal forma que le da tiempo al paciente de presupuestarse. Además, el incremento que éste tiene es secuencial, permitiendo un mejor acceso y organización, a comparación del Hospital B, que al aumentar de una forma drástica los cobros. Muchas gracias por la atención prestada.